En la clase de hoy vamos a ver algunos otros usos de la derivada de una función. Vamos a empezar haciendo un brevísimo repaso para recordar en qué hemos usado hasta acá las derivadas y después vamos a ver otras aplicaciones diferentes. Bueno, en la última clase vimos cómo realizar el análisis completo de una función con la idea principal de graficarla lo más fidedignamente posible. Y vimos que además de la información que uno puede extraer de la función en sí, si trabajamos con las derivadas primera y segunda de la función, podemos ir sacando distintas partes de información de la función. Por ejemplo, la derivada primera nos habla de los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de la función y nos indica dónde están los máximos y mínimos locales. Si analizamos la derivada segunda, podemos descubrir los intervalos en los que la función presenta distintas curvaturas, ¿sí? Distinta concavidad hacia arriba o hacia abajo dependiendo del signo de la derivada segunda. Bueno, con esto entonces uno logra hacer el gráfico de una función. Hoy vamos a ver otros usos, en principio que no están apuntados hacia el gráfico de la función, pero en particular lo que es la regla del L'Hopital, que es con lo que vamos a empezar, nos puede ser útil a la hora de calcular límites, por ejemplo, para calcular las asíntotas verticales o horizontales de una función, así que también podríamos pensar que de alguna manera pueden llegar a ayudarnos para el gráfico de una función. Bueno, empecemos recordando un poquito cómo hacíamos para calcular este límite, ¿sí? Tenemos el límite para x que tiende a 4 del cociente de dos funciones cuadráticas. En primer lugar, lo que hacemos es probar, ¿sí? Evaluar en el 4 a ver a qué tiende el numerador y a qué tiende el denominador. Entonces, si evaluamos en x igual a 4, tenemos 16 menos 4 menos 12, el numerador está tendiendo a 0 y el denominador nos queda 16 menos 3 por 4 menos 4 también tiende a 0. O sea, estamos frente a una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Lo que dijimos es que cuando nos enfrentamos a un resultado indeterminado, ya sea 0 sobre 0, infinito sobre infinito, infinito menos infinito, hemos visto una serie de indeterminaciones, lo que hacemos es tratar de levantar esa indeterminación, hacemos algunos pasos algebraicos para reescribir la función a la que le queremos tomar el límite para ver si podemos calcular el resultado. Bueno, en este caso en particular, si quisiéramos hacerlo, como tenemos dos funciones cuadráticas, podemos buscarle las raíces con la fórmula de Bhaskara, ¿sí? Si buscamos para el numerador, vamos a encontrar que las raíces son x igual a 4 y x igual a menos 3. Y para el denominador tenemos x igual a 4 y x igual a menos 1. Por supuesto, el 4 está presente como raíz tanto del numerador como del denominador, porque lo probamos recién cuando evaluamos en x igual a 4, nos dio 0, así que son raíces, el 4 es raíz de cada uno de ellos. Bueno, una vez que encontramos las raíces podemos escribir estos polinomios en la forma factorizada. Entonces vamos a estar calculando el límite para x que tiende a 4 de x menos 4 por x más 3 sobre x menos 4 por x más 1, ¿sí? X menos x0 por x menos x0 por x menos x1, ¿sí? Bueno, y acá podemos simplificar el factor que está multiplicando en ambos miembros, ¿sí? Tanto en numerador como en denominador, y tenemos que calcular entonces el límite para x que tiende a 4 de x más 3 sobre x más 1. Cuando evaluamos en x igual a 4, vemos que el numerador ahora tiende a 7, mientras que el denominador tiende a 5, o sea, ya no hay más una indeterminación, el resultado es 7 quintos. Bien, entonces, esta es una forma de calcular este límite en donde tenemos una serie de pasos para tratar de salvar la indeterminación. Acá fue relativamente fácil porque para ecuaciones cuadráticas sabemos buscarle las raíces con la fórmula de Bhaskara y podemos factorizarlo y bueno, nos quedó así. Pero podríamos tener casos más complejos, si tuviésemos polinomios de orden más alto, por ejemplo, ya ahí la cosa se complica un poco más. Bueno, hoy vamos a ver entonces una forma de resolver este tipo de problemas que
en lugar de tratar de hacer estos pasos algebraicos para factorizar, por ejemplo, los polinomios, vamos a trabajar con las derivadas. Entonces allá vamos con esto que se conoce como la regla de L'Hopital. Vamos a ver distintos casos. Empecemos con el caso 1, en donde tenemos dos funciones f y g que son derivables en un intervalo abierto, aunque quizás no sean derivables en un punto A. Y para ese punto conocemos que el límite de f de x cuando x tiende a es 0 y el límite de g de x también es 0. Y lo otro que sabemos es que el límite para x que tiende a del cociente entre la derivada de f y la derivada de g existe y es L o diverge, ¿sí? Nos da más menos infinito. La cosa es que este límite no sea una indeterminación. Entonces, bajo estas hipótesis, la regla de L'Hopital nos asegura que calcular el límite para x que tiende a de f de x sobre g de x es lo mismo que calcular el límite para x que tiende a de f' sobre g'. Bueno, y esta regla es válida para estos límites totales que estamos calculando o cuando veamos límites laterales, ¿sí? X que tiende a por derecha o por izquierda, también vale la regla de L'Hopital. Veamos entonces el ejemplo que vimos recién, pero resuelto usando la regla de L'Hopital. Teníamos que el límite del cociente de estas dos funciones, vemos que el límite del numerador se nos iba a 0, que es una de las hipótesis que tenemos acá, que el límite para x que tiende a de f es 0, en este caso a es 4, ¿sí? Y el límite de la g también tiende a 0. Entonces estamos frente a este caso, podemos decir que tenemos una indeterminación del tipo 0 sobre 0, podemos aplicar la regla de L'Hopital, que nos dice que calcular este límite es lo mismo que calcular el límite del cociente entre las derivadas. Entonces derivemos el numerador, x al cuadrado menos x menos 12, su derivada va a ser 2x menos 1, mientras que la derivada del denominador nos va a quedar 2x menos 3. Evaluemos en este caso a ver si hemos logrado levantar esta indeterminación. Cuando x tiende a 4 tenemos que es 4 por 2, 8, menos 1 es 7. Y en el denominador tenemos 4 por 2, 8, menos 3 tiende a 5. Por lo tanto, el resultado del límite es 7/5, que es lo mismo que habíamos encontrado en el procedimiento anterior, ¿no? Pero bueno, entonces acá, con un solo paso, después de verificar que estamos en una indeterminación del tipo 0 sobre 0, aplicamos la regla de L'Hopital y terminamos calculando el límite del cociente de las derivadas. Veamos un segundo caso. En este caso tenemos que el límite para x que tiende a infinito de una función es 0 y el límite para x que tiende a infinito de g de x también es 0. Y de nuevo las mismas condiciones, sabemos que el límite de los cocientes de la derivada o bien es L o es más o menos infinito. Entonces el límite para x que tiende a infinito de f sobre g es igual al límite para x que tiende a infinito de f' sobre g'. Esta regla vale también si el límite está tendiendo a menos infinito, ¿sí? Acá solo está escrito para x que tiende a infinito, pero puede ser para x que tiende a menos infinito. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Si tenemos límite en el infinito y obtenemos una indeterminación del tipo 0 sobre 0, podemos aplicar el segundo caso de la regla de L'Hopital. Veamos este ejemplo. Tenemos el límite para x que tiende a infinito de la función seno de 1 sobre x sobre la función 1 sobre x. Entonces evaluemos a qué están tendiendo cada uno de los límites de las funciones involucradas. Entonces la función del numerador, que es la seno de 1 sobre x, cuando x tiende a infinito, acá tenemos 1 dividido en un número muy grande, esto tiende a 0, el seno de 0 tiende a 0, mientras que en el denominador tenemos la función 1 sobre x, cuando x tiende a infinito, esto se va a 0. O sea, tenemos el caso 0 sobre 0, que es el que estamos mirando.
Entonces tenemos una indeterminación del tipo 0 sobre 0, podemos aplicar esta regla del L'Hopital que me dice que haga la derivada del numerador y que haga la derivada del denominador, ¿sí? Y que a eso le calcule el límite. Bueno, acá en el numerador tenemos la composición de dos funciones. Entonces tengo que derivar el seno de 1 sobre x, va a ser el coseno evaluado en 1 sobre x por la derivada de lo de adentro. La derivada de 1 sobre x es menos 1 sobre x al cuadrado. Y por otro lado, tengo que hacer la derivada del denominador. La derivada de 1 sobre x es menos 1 sobre x al cuadrado. Acá, antes de volver a ver si ya salvé la indeterminación, podemos trabajar un poquito. Fíjense que puedo simplificar estos términos. Entonces estoy tratando de calcular el límite para x que tiende a infinito del coseno de 1 sobre x. Cuando x tiende a infinito, 1 sobre x está tendiendo a 0, o sea que tengo el coseno de 0, cuyo resultado es 1. Bien, veamos otro caso más. En este caso volvemos a límites en un punto. El límite para x que tiende a de f me da más infinito o menos infinito, cualquiera de ellos. El límite para x que tiende a de la g también me da más o menos infinito, y tenemos que el límite de los cocientes de las derivadas no es una indeterminación. Entonces podemos aplicar la regla del L'Hopital, que el límite de f sobre g cuando x tiende a es igual al límite de f' sobre g' cuando x tiende a. Y de nuevo esto es válido para límites por derecha o por izquierda. Veamos entonces el ejemplo. Tenemos acá, usemos este límite por derecha como para variar un poquito. El límite para x que tiende a pi sobre 2 por derecha de la función logaritmo natural de x menos pi sobre 2 sobre tangente de x. Cuando evaluamos en pi sobre 2, el numerador nos tiende, fíjense si ponemos acá, está quedando un 0, el logaritmo natural de 0, si se acuerdan el gráfico de la función logaritmo, se va yendo a menos infinito. Y lo mismo le pasa a la tangente. La tangente, si no se acuerdan bien el gráfico, si lo piensan, esto es seno sobre coseno. El coseno de pi sobre 2 me está dando 0, y si vengo desde la izquierda, o sea por valores, por la derecha, con valores un poco más grandes que pi sobre 2, estoy en el segundo cuadrante, o sea que tiene valores negativos, entonces también tiende a menos infinito. Entonces tengo una indeterminación del tipo menos infinito sobre menos infinito, que es lo que decíamos acá, cuando x tiende a un número finito. Entonces podemos aplicar la regla del L'Hopital. Vamos a hacer la derivada del numerador. El numerador es el logaritmo natural de x menos pi sobre 2. La derivada va a ser 1 sobre el argumento, que es x menos pi sobre 2. Y acá, por la regla de la cadena, yo estoy poniendo también por la derivada de lo de adentro, pero bueno, la derivada de lo de adentro me queda 1, 1, que es el número que acompaña a la x, ¿no? Y por otro lado, la derivada del denominador, que tenemos la tangente, su derivada es la secante cuadrada. Acá, antes de evaluar el límite, voy a hacer un poquito de álgebra, ¿sí? La secante cuadrado es 1 sobre coseno cuadrado, entonces tengo este cociente de dos fracciones, lo puedo escribir como, bueno, usando este número multiplicado por el inverso de este, si quieren. Esa es una forma de resolver este sanguchito, o con la regla del ómnibus, que decíamos los de afuera suben al resultado y los de adentro bajan. Entonces estamos calculando el límite para x que tiende a pi sobre 2 por derecha del coseno cuadrado de x sobre x menos pi sobre 2. Entonces veamos qué está pasando en este caso. Dijimos cuando x tiende a pi sobre 2, el coseno está tendiendo a 0, mientras que en el denominador, cuando x tiende a pi sobre 2, también vamos a estar tendiendo a 0. O sea que pase de una indeterminación del tipo menos infinito sobre menos infinito a una nueva indeterminación del tipo 0 sobre 0. Lo que voy a hacer es volver a aplicar la regla del L'Hopital, ¿sí? Esto lo puedo hacer siempre que esté en los casos permitidos, en los 0 sobre 0 o infinito sobre infinito,
pueda aplicar la regla de L'Hopital. Entonces acá este estaría en el caso 1, sería así, un límite para x que tiende a A que me da 0 sobre 0, entonces aplico L'Hopital. Me queda la derivada del numerador, ¿sí? Que es una composición entre el cuadrado del coseno, ¿sí? Entonces tengo 2 veces el coseno por la derivada del coseno, que es menos seno, y en el denominador la derivada de esta función lineal es simplemente un 1. Entonces volvamos a evaluar a ver qué pasó. Cuando x tiende a pi sobre 2, el coseno tiende a 0, el seno tiende a 1, ¿sí? Pero bueno, acá con que arriba ya tengo el 0 multiplicando por una constante me da 0. Y el último de los casos en donde tenemos que es el límite en el infinito y que me da infinito, ¿sí? Entonces, tenemos que el límite de la f cuando x tiende a infinito es más o menos infinito, cualquiera de ellos, y lo mismo para la g, ¿sí? Y de nuevo acá los límites podrían ser hacia menos infinito, ¿sí? No solo hacia el más infinito. Entonces el límite para x que tiende a infinito del cociente de f sobre g va a ser igual al límite para x que tiende a infinito de f' sobre g'. Veamos, esta es la misma función que habíamos visto al principio, que estábamos viendo el límite para x que tendía a 4. Veamos cuando x tiende a más infinito. El numerador tiende a infinito y el denominador también tiende a infinito, son funciones cuadráticas, ¿sí? Entonces podemos hablar de que estamos en indeterminación del tipo infinito sobre infinito. Podemos aplicar la regla de L'Hopital, en donde hacemos la derivada del numerador sobre la derivada del denominador. La derivada del numerador nos quedaba 2x menos 1 y del denominador es 2x menos 3. Entonces volvemos a evaluar el límite. ¿Qué pasa cuando evalúo en x que tiende a más infinito? Tengo que el numerador se va a más infinito y el denominador también. Entonces otra vez estoy en una indeterminación del tipo infinito sobre infinito, vuelvo a aplicar la regla de L'Hopital, derivo el numerador, me queda 2, la derivada del denominador me queda 2, o sea estoy calculando el límite para x que tiende a infinito de la constante 1, que es ella misma, el 1. Bien, entonces en resumen, la regla de L'Hopital nos dice que si tenemos que calcular el límite de un cociente de funciones, en donde tenemos una indeterminación del tipo 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, entonces podemos calcular ese límite como el límite entre el cociente de las derivadas, ¿sí? Acá, ya sea que x tiende a un número finito o que x tiende a un número o que tiende a más o menos infinito. Entonces el límite para x que tiende a alfa, le puse acá para decir es cualquier cosa, de f sobre g es igual al límite para x que tiende a ese alfa de la derivada de f sobre la derivada de g. Hay otros tipos de indeterminaciones en donde no vale la regla de L'Hopital, ¿sí? L'Hopital entonces solo vale si yo tengo las cosas escritas de la forma 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Donde acá pues, en infinito sobre infinito pueden estar todas las combinaciones de signos, ¿sí? Más infinito sobre más infinito, menos infinito sobre más infinito sobre menos infinito sobre menos infinito. Bueno, creo que las nombré a todas. Bueno, entonces solo vale en esos tipos de indeterminación. Pero vamos a ver que hay otros tipos que lo que vamos a hacer es tratar de reescribir la expresión para llevarlo a la forma de indeterminación de L'Hopital. Por ejemplo, si yo tengo una indeterminación del tipo 0 por infinito, ¿sí? Donde acá esto es una función que tiende a 0 y una función que tiende a infinito, ¿sí? No tengo los números así. A esto yo la puedo llegar a escribir pasando, multiplicando por el inverso de este. Entonces me va a quedar un 0 sobre 1 sobre infinito. Esto es lo mismo que eso, reescrito nada más de otra forma. Y fíjense que acá 1 sobre infinito esto tiende a 0, o sea que acá ya estoy frente a una indeterminación del tipo 0 sobre 0 y ya podría aplicar la regla de L'Hopital. Lo otro que podría haber hecho acá en este mismo caso del 0 por infinito era, bueno, no, al infinito lo dejo como un numerador
y escribo 1 sobre 0. Si yo esto lo reordeno, vuelvo a encontrar esta expresión. Y acá fíjense que el numerador tiende a infinito y el denominador también tiende a infinito, o sea que lo llevé a la forma infinito sobre infinito, en donde también puedo aplicar L'Hopital. Hay otros tipos de indeterminaciones, por ejemplo, infinito menos infinito es una indeterminación. Vamos a tener que hacer algunos pasos algebraicos hasta que encontremos la forma de L'Hopital, si es que queremos resolverlo de esa forma, ¿verdad? Y las otras indeterminaciones con las que nos vamos a encontrar son del tipo 0 a la 0, eso es una indeterminación, infinito a la 0 y 1 a la infinito. Todas estas son indeterminaciones que si las trabajamos un poquito vamos a poder llegar a indeterminaciones del tipo 0 sobre 0 o infinito sobre infinito para aplicar la regla de L'Hopital. Veamos entonces algunos ejemplos de estas otras indeterminaciones que en principio no nos parecen que fuesen para aplicar L'Hopital, pero que las podemos transformar. Tomemos el límite para x que tiende a 0 por derecha de la función x por logaritmo natural de x. Si evaluamos, vemos que la función x cuando x tiende a 0 tiende a 0 y el logaritmo natural de x tiende a menos infinito, o sea, tengo un 0 por infinito, por menos infinito. Entonces, esto en principio no se ve como L'Hopital, no puedo aplicar la regla de L'Hopital porque no tengo ni siquiera un cociente. Entonces vamos a llevarlo a la forma de L'Hopital. Entonces vamos a pasar alguno de ellos como en el denominador por su inversa. Entonces tenemos el límite para x que tiende a 0 por derecha del logaritmo natural de x sobre 1 sobre x. Es lo mismo que tener x por el logaritmo natural de x, ¿cierto? Practíquenlo, por ahí a algunos les cuesta un poco más darse cuenta cómo pasar de acá para allá, pero bueno, fíjense que esto estoy dividiendo por el inverso, y el inverso de 1 sobre x es x, o sea que estoy multiplicando por x, ¿está bien? Entonces juegan un poquito con esas cosas. Acá yo elegí poner x en el denominador. Podría haber hecho la otra opción, ¿sí? Podría haber pasado el logaritmo hacia el denominador, me hubiera quedado x sobre 1 sobre el logaritmo. ¿Cuál me conviene? Eso lo van a tener que hacer un poco de prueba y error. A medida que desarrollemos ya se van a ir dando cuenta si es que las cosas se van simplificando o se van empeorando, ¿sí? Bueno, evaluemos a qué tiende entonces este límite después de haber hecho este paso algebraico. Cuando x tiende a 0 dijimos que el logaritmo natural se va a menos infinito. Y acá si dividimos por un número muy cercano al 0, 1 sobre x se va a infinito. Entonces estoy en una indeterminación de la forma infinito sobre infinito. No tenemos un signo, no importa, dijimos que valen todas las combinaciones. Podemos aplicar la regla de L'Hopital, que nos dice que hagamos el límite para x que tiende a 0 por derecha de el cociente entre la derivada del numerador y la derivada del denominador, ¿sí? Por separado, no los mezclen. Entonces la derivada del logaritmo natural es 1 sobre x y la derivada de la función 1 sobre x o x a la menos 1 es menos 1 sobre x al cuadrado. Acá podemos hacer un poquito de cuenta, ¿sí? Tratar de resolver estas multiplicaciones. Nos va a quedar escrito como el límite para x que tiende a 0 por derecha de menos x al cuadrado sobre x, y los de afuera suben, los de adentro bajan, o multiplico por el inverso, como les guste pensarlo. Acá podemos simplificar una x, o sea que me queda el límite para x que tiende a 0 de menos x, que es simplemente 0, ¿sí? O sea, el límite para x que tiende a 0 de x por el logaritmo natural de x me da 0. Veamos este otro ejemplo. Tengo el límite para x que tiende a 1 de la resta de dos funciones. Y a ver qué le pasa a la primera de estas funciones. Cuando x tiende a 1, el numerador tiende a 1, pero su denominador tiende a 0. Y bueno, acá depende si voy por derecha o por izquierda. Este resultado va a ser más o menos infinito. Y de este otro lado, esta otra función, cuando x tiende a 1, el logaritmo natural tiende a 0, de nuevo, depende si vengo desde la derecha o si vengo desde la izquierda, va a tomar valores positivos o negativos, o sea que estoy frente a una indeterminación del tipo infinito menos infinito.
Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, básicamente tengo la resta de dos fracciones con distinto denominador. Voy a convertirla en un cociente de dos funciones, ¿sí? Una función racional si quieren. Entonces sacamos como un denominador, puedo multiplicar por el denominador de cada uno para ir a una suma con igual denominador, bueno, como lo pueden hacer. Entonces me queda que es x por el logaritmo natural de x menos x menos 1 dividido x menos 1 sobre el logaritmo natural de x. Podemos arreglar un poquito acá estos paréntesis y abajo hago propiedad distributiva, o sea que me queda x logaritmo natural de x menos x más 1, eso es en el numerador, y en el denominador tengo x por el logaritmo natural de x menos el logaritmo natural de x, cuando x tiende a 1. Entonces veamos a qué está tendiendo esto. Tenemos cuando x tiende a 1, el logaritmo natural tiende a 0. Entonces este término ya se me va a 0 y acá tengo menos 1 más 1, esto hace 0, o sea que todo el numerador está tendiendo a 0. Y acá tenemos el logaritmo tiende a 0 y menos otro logaritmo que tiende a 0, tengo que todo el denominador tiende a 0. Entonces estoy en este tipo de indeterminación permitida para usar L'Hopital, ¿sí? Del tipo 0 sobre 0. Vamos a hacer la derivada del numerador sobre la derivada del denominador, el límite del cociente de las derivadas. Entonces en la derivada del numerador, fíjense que acá tengo el producto de x por el logaritmo natural de x. Voy a tener que hacer la derivada de un producto, que era la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, y eso sería esto que tenemos acá. La derivada de x es 1 por el logaritmo sin derivar, más x sin derivar por la derivada del logaritmo, que es 1 sobre x, acá me está quedando un 1, menos la derivada de x es un 1, y la derivada del 1 es 0, ni siquiera la voy a escribir. En el denominador tengo algo parecido, tengo acá un producto, vuelvo a hacer esa misma derivada, la misma que hice recién, menos la derivada del logaritmo de x, me queda un 1 sobre x, ¿sí? Acá lo arreglamos un poquito nomás, acá tengo x sobre x, es este 1 que aparece acá. Lo mismo pasó acá abajo, de hecho acá podría haber resuelto ya este 1 menos 1 es 0. ¿Sí? Si volvemos a evaluar el límite, tengo que cuando x tiende a 1, tengo el logaritmo vale 1, acá dijimos esto ya es 0, y acá abajo tengo que esto es 0. Acá tengo un 0 y acá tengo 1 menos 1 sobre 1, 1 menos 1 es 0, o sea, otra vez estoy en un 0 sobre 0. Vuelvo a aplicar la regla de L'Hopital todas las veces que me haga falta, ¿sí? Siempre que me den indeterminaciones de este tipo, sigo L'Hopitaleando, ¿está bien? Entonces hago la derivada del numerador, que me va a quedar 1 sobre x, fíjense que estas constantes ya no estaban, las debería haber borrado porque me vuelvo loca. Y en el denominador tengo la derivada del logaritmo, es 1 sobre x, menos la derivada de 1 sobre x, que me da menos 1 sobre x al cuadrado, se me cambia el signo. Podemos resolver acá un poquito más, y acá tengo suma de fracciones con distinto denominador, voy a sacar como un denominador para que me quede una expresión más simple, y acá puedo escribirla como x al cuadrado sobre x por x más 1, entonces veamos a cuánto va el límite para x que tiende a 1 de esta expresión. El numerador está tendiendo a 1 y el denominador, acá tengo 1 por 1 más 1 es 2, o sea que está tendiendo a 1 medio. Ese es el resultado de este límite. Veamos uno más. Tenemos este límite para x que tiende a 0 por derecha de la función x a la 3 a la x. ¿Qué pasa en este caso? Tengo 0 elevado a la 0. Dijimos, esto es un tipo de indeterminación. ¿Cómo vamos a hacer para trabajar esto y llegar a alguna forma del tipo de L'Hopital? Bueno, pensemos un ratito. Si yo tengo una función, que fíjense acá tengo una función f elevada a una función g. Ambas están variando, ¿sí? Entonces, a esta expresión f a la g, yo puedo pensarla, bueno, de dos maneras que son equivalentes.
¿sí? Una de ellas la hemos venido usando, pero acá les cuento un poquito más en general. Si yo a esta función le aplico el logaritmo natural y al mismo tiempo le aplico la exponencial, no le estoy haciendo nada, ¿sí? Porque la exponencial aplicada en el logaritmo de un argumento me devuelve el argumento, porque estamos tomando una función y su inversa, ¿está bien? Entonces, una función aplicada sobre su función inversa me devuelve el argumento. Y fíjense que escrito de esta forma, ahí yo puedo trabajar con las propiedades del logaritmo, acá arriba en el exponente, digamos. El logaritmo natural de f de x a la g de x, este exponente puede salir multiplicando delante del logaritmo, o sea, g de x por el logaritmo natural de la f, ¿sí? Bueno, esa es la forma de transformar esta expresión, una función exponencial, a la base e. Bueno, ya lo habíamos usado en otras de las guías. Acá también lo puedo pensar directamente, es la exponencial elevada el exponente multiplicado por el logaritmo natural de la base. Bien, entonces a esta expresión que teníamos originalmente la vamos a transformar y la vamos a llevar a la base e. Estamos calculando el límite para x que tiende a 0 de e a la 3x por el logaritmo natural de x, ¿sí? Exponente por logaritmo natural de la base. ¿Bien? Y ahora vamos a usar una propiedad que, si bien la hemos usado medio que por propiedades, tal vez dentro de un teorema, no lo habíamos dicho explícitamente de la manera en la que voy a usar ahora. Yo voy a usar la propiedad de que la función exponencial es una función continua. Entonces, calcular el límite de e elevado a alguna función es lo mismo que e elevado al límite de esa función, como está escrito acá, ¿sí? Entonces, el límite de e a la algo es lo mismo que e elevado al límite de algo. Meto el límite allá en el exponente, ¿se dan cuenta? Entonces vamos a estar trabajando con esta expresión que tenemos acá, y yo lo voy a trabajar por separado, ¿sí? Para que sea un poquito más claro. Lo pueden llevar a toda la expresión, pero bueno, por lo menos para esta primera vez yo voy a separar y voy a calcular este límite por aparte. Entonces, el límite para x que tiende a 0 de 3x logaritmo natural de x. Estamos en el caso que vimos recién, ¿sí? El 3 es una constante, puede salir fuera del límite, esto es por las propiedades del límite. Tengo que, cuando x tiende a 0, esto tendría a 0 y esto tiende a menos infinito. Lo podría escribir de la forma logaritmo sobre 1 sobre x. Estábamos en la indeterminación del tipo menos infinito sobre infinito. Puedo aplicar la regla de L'Hopital y hacer, y que lo acabamos de hacer en 2 hojas antes, el resultado de este límite me da 0. ¿Sí? Entonces el límite que tengo acá en el exponente me da 0. Por lo tanto, el resultado que yo estoy buscando es e a la 0, ¿sí? Fíjense que solo calculé lo de allá. Y e a la 0 es 1, es el resultado del límite de la función original. Veamos ahora otro uso de la regla de L'Hopital, más allá de ese cálculo de límites que vimos, que nos va a servir para muchísimos límites, para asíntotas verticales, horizontales. Pero bueno, ahora veamos otra aplicación. Vamos a ver un criterio de derivabilidad en un punto, o sea, cómo saber si una función es derivable en un punto. Las hipótesis que se tienen que cumplir es que la función es continua en el punto x igual a y que la función sea derivable en un intervalo abierto que contiene a, aunque tal vez no sea derivable en a. Eso es lo que vamos a tratar de investigar, ¿sí? Pero sabemos que la función es derivable en el intervalo que lo rodea. Entonces, si esa derivada que puedo calcular en el intervalo abierto, si esa derivada tiene límite cuando x tiende a a, entonces la función es derivable en a y va a valer que la derivada en a va a ser el límite para x que tiende a de la f', ¿sí? Esto que estamos diciendo acá. Calculo el límite de la derivada. Si eso existe, es finito, entonces la función es derivable y vale este. Fíjense que esto que me quedó acá es la expresión que nos dice que
la derivada es continua en A, ¿sí? Entonces, si el límite existe, la función es derivable y la derivada es continua en A. Se cumplen estas tres cositas en cadena, digamos. Como consecuencia de esto, se cumplen estas dos. Ahora, si cuando yo calculo el límite de la derivada, cuando x tiende a A, y me da que diverge, o sea, obtengo un más o menos infinito, entonces la función no es derivable en el punto A. Por otro lado, si la derivada tiene, supongamos que estamos en un caso de funciones por partes, que esto es bastante común, ¿sí? Tratar de buscar soluciones o formas de ver la derivabilidad en funciones por partes es lo más común de los ejercicios que tenemos. Si la f' tiene un límite por derecha y tiene otro límite por izquierda, ¿no? O sea, no son iguales, existen ambos, pero no son iguales, entonces la función no es derivable en A. Entonces, mirando los límites de la derivada, podemos sacar conclusiones sobre la derivabilidad de la función en un punto específico. ¿Qué tiene de bueno esto? Bueno, las derivadas en intervalos abiertos son relativamente fáciles para nosotros para calcular porque usamos las reglas de derivación. Entonces, una vez que hemos calculado la derivada, vemos el límite de la derivada y vemos en cuál de estos tres casos estamos para decir si la función es derivable o no en el punto. Fíjense que está faltando un cuarto caso, digamos, a ver si lo escribimos un poquito traducido. El primer punto acá me dice que si la f', si la derivada es continua, entonces la función es derivable. Si yo pruebo la continuidad de la derivada, estoy probando que la función es derivable. Bien, esa es una herramienta bastante fuerte. Ahora, si la derivada no es continua, puede tener o bien una discontinuidad de salto o una discontinuidad esencial. O sea, de salto es cuando los límites laterales sean diferentes y esencial es cuando el límite diverja, o sea, me dé más o menos infinito. Entonces, en ese caso de ese tipo de discontinuidades, la función no va a ser derivable. Ahora, algo que nos falta acá que no lo terminamos de ver. Si lo que está pasando es que el límite de la derivada no existe, en donde no existe ¿se acuerdan ese tipo de funciones oscilantes, por ejemplo, que veíamos las trigonométricas, por ejemplo, en el infinito? Oscilan entre más y menos 1, entonces no existe el límite de esas funciones. Bueno, si estamos en esos casos en donde el límite para x que tiende a de la f' no existe, no puedo decir absolutamente nada de la derivabilidad de f. Puede que sea derivable o puede que no. Voy a tener que usar otra herramienta para concluir sobre la derivabilidad de la f en ese punto. Veamos una breve demostración del primero de estos incisos. Si decimos que la f' tiene límite en A, vamos a demostrar que es continua, ¿sí? Entonces tenemos como hipótesis primero la continuidad de la función en el punto. F tiene que ser continua en A. Esto significa que el límite para x que tiende a de f de x es f de A. Y además sabemos que existe la derivada en un intervalo abierto. Y ahora tratemos de calcular cuál es la derivada de f en el punto A. Para eso vamos a calcular el límite del cociente incremental, que por ahí a esta forma no la hemos venido usando tanto, pero era la forma original, digamos, como cuando escribimos la pendiente de la recta secante y la hacemos tender a la tangente, ¿se acuerdan? Bueno, este es el cociente incremental en términos de la variable x. En general lo trabajamos sobre una variable h y vamos haciendo que f de a se vaya pareciendo al f de x de todas maneras. Es el límite para x que tiende a de f de x menos f de a sobre x menos a. ¿Qué pasa acá si decimos, veamos a qué tiende el numerador y el denominador? Cuando x tiende a, como la función es continua, y eso es lo importante de haber pedido como hipótesis que la función sea continua, yo puedo asegurar que el límite de f de x es f de a, o sea que el numerador
va a estar tendiendo a 0. Eso solo pasa porque la f es continua en A. Si yo no chequeé la continuidad en A, no puedo usar esto que estoy por usar, ¿sí? Entonces, el numerador está tendiendo a 0 y bueno, cuando x tiende a A, el denominador también está tendiendo a 0. O sea que estoy en una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Por lo tanto, puedo aplicar la regla del L'Hopital. Entonces, si yo derivo el numerador, fíjense que acá tengo la f de x y la f de A es una constante, o sea, la derivada de f de A me da 0. Por lo tanto, la derivada del numerador me queda f'. Y la derivada del denominador me queda un 1, ¿sí? Porque esta es una función lineal, su derivada es el coeficiente que acompaña a las x. Por lo tanto, con esto demuestro que f' en A es igual al límite para x que tiende a A de f' de x. Bueno, veamos algunos ejemplos, aplicaciones de este corolario o consecuencia de la regla del L'Hopital. Tenemos una función que es la raíz cúbica de x y nos preguntamos si esta función será derivable en 0. Bueno, no voy a hacer todas las cuentas para verificar la hipótesis de que f es continua en el 0, si es una función que en 0 vale 0 y es una función impar. Podemos hacer esta demostración, se las dejo para que la vean ustedes, comprobando los 3 ítems: que f en 0 existe, que el límite para x que tiende a 0 de la función existe y que esas dos cosas son iguales. Eso les queda de tarea, ¿sí? Y ahora calculemos la derivada para los x distintos de 0 de esta función, ¿sí? Con reglas de derivación. Nos va a quedar que es 1/3 por x a la 1/3 menos 1 es menos 2/3. Y calculemos el límite de esta derivada cuando x tiende a 0, ¿sí? Que es lo que me decía el corolario. Si este límite existe, pasa algo. Si no existe, pero da infinito, pasa tal cosa. Bueno, entonces calculemos ese límite, el límite para x que tiende a 0 de la f'. Es esta cuenta que tenemos que hacer acá. Este x que tenemos a la menos 2/3 lo escribo directamente en el denominador como la raíz cúbica de x al cuadrado. Cuando x tiende a 0, el denominador está tendiendo a 0, por lo tanto, el resultado me da más infinito. Entonces, el límite del f' me dio más infinito, o sea, diverge. Y como dijimos recién, si el límite diverge, la función no es derivable en el punto x igual a 0. Pensemos ahora en esta función definida por partes. De hecho, a esta función la tuvimos en la guía 5. Tuvieron que calcular la derivada, ver si era derivable en x igual a 0. Acá lo vamos a volver a hacer encarándolo desde este lado del corolario de la regla del L'Hopital. A ver si me ayuda o no me ayuda, ¿sí? Entonces, vamos a ver que la función sea continua y vamos a calcular el límite de la derivada de la f. En primer lugar, yo en este voy a hacer los ítems de la continuidad solo para que los recordemos. La función en 0 vale 0 porque está definida acá en este tramo de la función. El límite de la función cuando x tiende a 0, o sea, cuando no es el 0 sino que está cerca, tengo que tomarle el límite a esta expresión x al cuadrado por seno de 1 sobre x, que acá lo hicimos también en la guía 4 me parece. Lo que está pasando cuando x tiende a 0, dijimos, esto tiende a infinito, el seno de algo que tiende a infinito. Esto no tiene límite, pero es una función que oscila entre 1 y menos 1, o sea, es una función acotada. Y está multiplicada por x al cuadrado, que tiende a 0, ¿sí? Podemos usar la regla del sándwich para calcular este límite. Si una función acotada por otra que tiende a 0, el resultado es 0. ¿Sí? Eso solo se los nombro para que lo recuerden, para que lo practiquen. Ustedes ya lo saben hacer. Bueno, entonces finalmente, ya que el valor de la función en el punto es 0 y el límite también es 0, me faltó la f acá, la f es continua en 0. Entonces sí cumplo con la primera hipótesis que me pedía el corolario. Veamos qué pasa con el límite de la f'. Entonces para eso calculemos la f'. Voy a tener que hacer la derivada de esto, que es la derivada de un producto
y uno de las funciones que está multiplicando es una composición. Entonces para los x distintos de 0 la derivada me va a quedar la derivada del primero, que es 2x, por el segundo sin derivar, que es seno de 1 sobre x, más el primero sin derivar, que es x al cuadrado, por la derivada del segundo. Y en este tengo que hacer la derivada de la composición. Es la derivada del seno en 1 sobre x, es coseno de 1 sobre x, por la derivada de lo de adentro. La derivada de 1 sobre x es menos 1 sobre x al cuadrado. Fíjense que acá podemos simplificar un poco. Acá tengo x al cuadrado sobre x al cuadrado, se me hace un 1 y me va a cambiar el signo acá de esta expresión. Calculemos entonces el límite de esta derivada. El límite para x que tiende a 0, acá lo escribo ya limpio, digamos. Cancelé el x al cuadrado con el cuadrado y cambié este signo, es este el límite que estoy tratando de calcular. Y más o menos vamos a pensarlo como hicimos acá. Es la suma de dos funciones en donde en este lado tengo el producto entre x por seno de 1 sobre x. Cuando x tiende a 0, esto se va a infinito. El seno es una función acotada que está multiplicada por una función que tiende a 0, o sea que toda esta expresión tiende a 0 si tiene límite. Pero acá, que tenemos el coseno de 1 sobre x, cuando x tiende a 0, esto se va a infinito, el coseno va a estar oscilando entre 1 y menos 1. O sea que esto no tiene límite, ¿sí? No está definido, no existe este límite. Entonces, si no existe el límite de la derivada, ¿puedo decir algo sobre la derivabilidad de la función en el punto 0? Bueno, y esto es lo que dijimos que no. A partir de el corolario de la regla del orbital, este es el caso en el que no sé, no puedo saber. Solo sabía si la f' era continua o si tenía una discontinuidad de salto o evitable. Pero en el caso en el que el límite de la f' no exista, tengo que buscar otra herramienta para calcular la derivada en el punto para ver si existe o no. Bueno, y esa herramienta es la misma que veníamos usando, que es calcular el límite del cociente incremental. ¿Sí? Es el límite para x que tiende a 0. Acá otra vez la estoy usando con esta expresión en términos de las x. De f de x menos f de 0 sobre x menos 0. F de 0 vale 0. O sea que esto es el límite de la f, que es x al cuadrado sobre seno de 1 sobre x dividido x. Puedo cancelar una de las x y me queda, bueno, esta misma expresión que ya calculé recién. El límite de x por seno de 1 sobre x es igual a 0. O sea que la derivada de f en 0 es 0. Sí existe. También esa sería la respuesta para esta pregunta. ¿Es derivable en x0? Sí, es derivable y vale 0. ¿Y qué descubrimos en el medio? Descubrimos que su derivada, la derivada de la f, no es una función continua. ¿Está bien? Tengo una función que sí es derivable y cuya derivada no es continua. Que eso puede pasar, no hay nada que lo prohíba, ¿está bien? Bueno, y esta es la expresión de, acá debería decir prima, de la derivada de la f. Bien, pasemos a el último de los temas, ver para qué más puedo usar la derivada de una función. Acá pensemos en la función que es la que está la curva roja y volvamos a recordar un poquito la recta tangente. La recta tangente en este punto x0, decíamos era una recta a x más b, tal que la pendiente de la recta es la derivada de la función en ese punto x0 y se cumple que cuando x es igual a x0, la recta y la función coinciden, ¿sí? O sea, y es igual a f de x0. Con estos dos datos, nosotros éramos capaces de construir la recta tangente a la función en un punto x0 cualquiera. La forma general, ¿sí?, con la que voy a trabajar en esta parte, pero solamente para poder llevar la expresión más clara, pero ustedes pueden calcular la recta tangente como siempre. La forma general de la recta tangente, ¿sí?, si despejamos de acá poniendo cada una de estas letras en ese lugar, nos queda que es f' en x0 por x menos x0 más f de x0. ¿Sí? Esta es la forma general de la recta tangente, que pasa por el punto x0.
¿qué es lo que podemos decir de esta recta tangente? Si nosotros hacemos un zoom en esta región, podemos ver que la recta y la función son muy parecidos, ¿sí? En un entorno muy pequeñito, ¿está bien? Si nos metemos acá dentro de la imagen y hacemos zoom, vamos a ver más o menos lo mismo que vemos por acá afuera. Imagínense que ya hice el zoom, que muy cerca del punto la función y las rectas son parecidas. A medida que nos alejamos son un poco más diferentes, ¿está bien? Bueno, ese hecho de que sean muy parecidas en un entorno pequeñito alrededor del punto nos va a permitir hacer aproximaciones, ¿sí? Si por algo se me complica el cálculo del valor de la función en un punto por acá cerca de este x0, digo, bueno, yo no lo sé calcular eso, pero yo sí sé calcular una recta es lo más fácil con lo que puedo trabajar, eso sí lo puedo calcular. Bueno, entonces digo, bueno, es algo parecido, y sí, le voy a estar errando un poquito, sobre todo si me alejo demasiado del punto, cada vez le voy a errar más, pero en cuanto esté cerca del punto, es más parecido que distinto, ¿bien? Bueno, entonces a eso le vamos a llamar aproximación lineal o de primer orden. Decimos que en un entorno de x0, los valores de la función se pueden aproximar por los valores de la recta tangente a la función en el punto. Entonces, en un entorno pequeñito, lo escribimos de esta forma para los x menos x0, ¿sí? Que la distancia entre x y x0, el x0 es el donde estamos dibujando la recta tangente, y vamos a ver a los x en su alrededor, ¿sí? Es menor que delta, decimos que la f de x, o sea, la curva rosa, o lo que vamos a conseguir nosotros, se va a parecer mucho a la recta tangente, o sea, a f de x0 más f' de x0 por x menos x0. Entonces, si yo quiero un x cualquiera, x igual a 10, evalúo el 10 acá, me fijo supongamos que este está cerca, ¿sí? Del 10, bueno, acá tengo un 2, 2,1 para respetar este gráfico. Bueno, en 2,1 voy a usar esta expresión y yo sé cuánto es f en 2 y sé cuánto es f' en 2. Entonces, así puedo calcular una aproximación de cuánto vale la función en ese punto en un entorno del x0. ¿Qué va a pasar con las aproximaciones? Fíjense, si la recta tangente queda por debajo de la curva, cuando yo me mueva, ¿sí? Acá lo exageremos y digo, bueno, yo quiero calcular en 2,8 y voy a usar la recta en vez de la función, porque la recta es fácil, le voy a estar errando al valor y me va a estar dando valores que son un poquito más chicos de lo que me tendría que haber dado. Y eso es porque esta curva es cóncava hacia arriba. Entonces, los valores que yo obtengo a partir de la recta van a estar subestimados. Pero si la función fuese cóncava hacia abajo, los valores que yo obtendría de pararme sobre la recta estarían un poquito sobreestimados, ¿sí? Dependiendo entonces de la curvatura de la función original, dar los valores aproximados sobre la recta me va a dar una subestimación o una sobreestimación dependiendo de la concavidad de la curva. Bueno, veamos entonces una aplicación de esto. Queremos calcular el valor de la raíz cúbica de 25, obviamente sin usar calculadora, es la idea, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer para calcular este número? Bueno, vamos a tomar la función raíz cúbica de x, ¿sí? Esta va a ser nuestra función base. Vamos a pensar en un número x al que nosotros le podamos conocer la raíz cúbica fácilmente y que esté cerca del 25. O sea, voy a buscar un x0 cercano a este 25 y del cual yo sepa cuál es la raíz cúbica. Bueno, en este caso, la elección obvia es que x0 sea 27, porque estoy cerca y porque yo conozco la raíz cúbica de 27 es 3. ¿Está bien? Entonces, lo otro que voy a hacer es calcular la derivada de esta función. La derivemos, esto es x a la 1/3, entonces su derivada es 1/3 por x a la menos 2/3. Y voy a calcular cuánto queda el valor de la derivada en 27, que es mi x0, porque yo ya vi que lo voy a necesitar para la recta tangente. Entonces el valor de la derivada evaluada en 27 me queda
Bueno, hagan ustedes acá la cuenta, 1 sobre 27. Escribamos la aproximación lineal, le llamo ahora porque estaba con este nombre, pero escribamos la recta tangente a la función en el punto x27. Ustedes lo saben hacer a esto, no hace falta buscarse una fórmula ni nada, ¿sí? Calculamos la recta tangente a la función en el punto x027. Entonces, bueno, yo voy a usar la expresión con la que venimos trabajando. F en x0, dijimos que me daba 3, lo tengo por acá. F' lo acabo de calcular, es 1 sobre 27, o sea que la recta tangente me queda 3 más 1 sobre 27 por x menos 27. ¿Sí? El x0 era el 27. Siguiente paso, calculemos cuánto da cuando yo evalúo en la recta tangente el x igual a 25. ¿Sí? Esto es lo que decíamos. Yo no lo sé evaluar en la función, pero en la recta es más fácil. Acá tengo que poder calcularlo. Entonces evalúo en 25 en esta x, me queda que es 3 más 1 sobre 27 por 25 menos 27, si acá me queda menos 2. Acá esta división la puedo hacer, lápiz y papel la hago, ¿sí? Hacemos división de 2 dividido 27, me da este numerito, o sea, el resultado de f evaluado en 25 me da 2.926. Bueno, y acá en este momento sí busco la calculadora y me fijo a ver cuánto daba si yo calculo la raíz cúbica de 25 con la calculadora. Eso me da 2.9240. Y fíjense que es muy parecido al valor aproximado que yo encontré acá, que es caminando sobre la recta tangente, ¿sí? Hago un cálculo, digo la función se parece a la recta tangente porque estoy cerca del punto y me da bastante parecido, o sea el error es muy chiquito, ¿sí? Está en el tercer decimal. Entonces es bastante buena esta aproximación para esa función. Veamos otro ejemplo, la raíz cuadrada de 4,1. Bueno, pienso entonces que la función es la raíz cuadrada de x. Elijo el x0 cercano, es obvio, acá el x0 va a ser 4 porque yo sé que la raíz de 4 es 2. Bien, ya sé entonces que f en 4 vale 2. Calculo la derivada de la f, que es x a la 1 medio, o sea que su derivada es 1 medio x a la menos 1 medio. Y la evalúo en x igual a 4, o sea que me queda 1 sobre 2 raíz de 4, raíz de 4 es un 2, 2 por 2 es 4, me queda un cuarto, el valor de la derivada en 4. Escribo la recta tangente o aproximación lineal, que me queda f en x0 más f' de x0 por x menos x0, f de x0 dijimos es 2. Y la f' es un cuarto, o sea que me queda 2 más un cuarto por x menos 4. Y vengo y calculo para x igual a 4,1 cuánto me da este resultado. Entonces para 4,1 podemos ver que esto me queda, esto es 0,1, o sea un décimo, multiplicado por un cuarto, o sea 1 sobre 40, que bueno, o un cuarto por un décimo si quieren, 0,25 por un décimo es 0,025, o sea este valor nos da 2.025. Vuelvo otra vez para ver, solo para chequear que también anduvo la aproximación, voy con la calculadora y calculo la raíz de 4,1, esto es 2.0248, fíjense que es, o sea, este 24,8 muy parecido al 25, le estoy errando recién en el cuarto decimal, ¿sí? Es bastante buena la aproximación. Bueno, les dejo como tarea que calculen, hagan una estima del logaritmo natural en 1.134, ¿sí? Fíjense cuál sería el x0 cercano, bueno, es el 1 porque el logaritmo de 1 es 0, entonces partiendo de ahí hagan este mismo truco para calcular ese valor. Bueno, ya terminando, esto no es parte de lo que tenemos para la materia, pero me pareció que estaba bueno que lo mencionáramos. Hemos hablado de la aproximación de orden 1 o aproximación lineal, en donde decimos, bueno, la curva se parece a la recta. ¿Podemos hacer algo mejor? Sí, podemos hacer algo mejor.
Y esto es hacer algo mejor. En vez de quedarnos en una aproximación lineal, podemos ir a una aproximación cuadrática, por ejemplo. Y la expresión va a ser de este tipo. La función la podemos aproximar por f de x0 más f' en x0 por x menos x0. Esto fíjense que es lo que ya teníamos, la recta tangente. Y ahora le agrego un término en donde me aparece la derivada segunda de la función en x0 por x menos x0 al cuadrado, ¿sí? Dividido 2 factorial. Y esta aproximación va a ser mucho mejor que haber usado solamente la recta. Y a medida que uno podría querer ser más y más preciso, podemos ir aumentando el orden de estas aproximaciones. Y llegamos a un orden K cualquiera, que de hecho todo esto que les estoy contando desde la aproximación lineal se llaman polinomios de Taylor. Taylor de orden K. Nosotros hemos visto para esta materia, para los ejercicios, solo nos vamos a quedar con el orden 1, pero uno podría hacer una aproximación mucho más fina, ¿sí? Y el polinomio de Taylor de orden K se escribe de esta manera. Tengo acá lo que era la recta tangente. Acá cuando agrego la derivada segunda por x menos x0 al cuadrado sobre 2 factorial, y así puedo ir agregando todos los otros términos que involucran derivadas de orden superior, como f a la k. Esta es la derivada de orden k de f sobre k factorial multiplicado por x menos x0 elevado a la k. Bueno, cuanto más grande sea este orden, más precisa va a ser la aproximación, ¿no? Y ya por último, ultimísimo, por ahí van a ver escrito L'Hopital, el famoso de las reglas, de la manera con una S, como l'hospital. Así que yo me puse a buscar un poquito si es que uno tenía la mala costumbre de escribirlo mal, y encontré algo que me pareció re interesante. Obviamente no sirve para nada para lo que estamos haciendo, pero me parece que está bueno saberlo. En la época en la que vivía este matemático Guillaume François Antoine, el marqués de L'Hopital, más o menos en el año 1600, en la ortografía francesa este lugar se escribía como l'hospital. Sin embargo, en el francés esta S era una S muda, o sea, solo estaba escrita, pero no se pronunciaba. Entonces, después cambió la ortografía y se reemplazó esa S muda, que de hecho estaba en muchas palabras del francés antiguo, fue reemplazada por sacarla y agregar un acento circunflejo en la vocal anterior, ¿sí? Como este que está escrito acá, el L'Hopital sin la S tiene el acento circunflejo. Bueno, entonces, si uno se pone a pensar, bueno, este cambio de la ortografía francesa fue posterior a la muerte del L'Hopital de Guillaume, y uno puede encontrar que en las publicaciones que él hacía firmaba como l'hospital, aunque esa S no se pronunciaba, ¿sí? Acá dice l'Hopital, pero escrito de una manera diferente. Bueno, con esto terminamos la clase de hoy.